bienvenidos al quinto y último encuentro de este ciclo de conferencias de modalidad virtual del Colegio de Médicos. Les pedimos por favor que anulen la función video y vamos a dar comienzo esta noche con el doctor Darío Tassi. El doctor Tassi es tesorero del Fondo Médico de Solidaridad, docente de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social y médico laboralista. Y nos va a hablar sobre la ayuda económica y los subsidios. Adelante, doctor Tassi. Mi nombre es Darío Tassi, soy tesorero del Fondo Médico Solidario, un espacio que comparto junto con el doctor Fernando Esteban, que es el director, el doctor Juan Jorge y el doctor Oscar Saninovich, que es un asesor. Bien. Primeramente, antes que todo, quería agradecerles a las autoridades del colegio y a todos los empleados que desde el primer día de la epidemia han estado trabajando incansablemente para poder desarrollar todas las actividades que realizamos. Bien, el Fondo Médico de Solidaridad, donde yo formo parte, este Fondo Médico fue constituido por el artículo 2, por una disposición del Estatuto del Colegio de Médicos, que fundamenta la resolución de mesa directiva en 1955. Ya en aquel momento, en 1955, se pensaba en resolver los problemas que tenían los médicos. Y para eso se crea este Fondo Médico Solidario. El Fondo Médico Solidario cuenta con dos instrumentos fundamentales o dos herramientas. Esos instrumentos fundamentales y herramientas son las ayudas económicas y los subsidios. El Fondo Médico, y como podrán ver en la filmina, hasta el 2014 era optativo. Una persona, el colega, optaba por formar parte del Fondo Médico Solidario y allí, haciendo el aporte del equivalente a 4 estampillas, o compraba 4 estampillas y colocaba en las certificaciones médicas o en su acto médico, cumplía con los requerimientos del fondo. En el 2014, a pedido de la mesa directiva, principalmente por su presidenta, la doctora Sonia Martorano, se aprueba la universalidad del fondo y solamente con tener la matrícula al día, automáticamente el médico que se recibe ya goza de todos sus beneficios y sus servicios. Bien, dentro de las ayudas económicas que dijimos recién, podemos nombrar que las ayudas económicas son muy fáciles y rápidas de adquirir, presentando ingresos, presentando los ingresos, un recibo de sueldo o las últimas facturaciones del monotributo. Como veremos, en este último periodo, en el periodo 2015 a 2016, hemos entregado 669 ayudas económicas, en el 2016 a 2017 532 ayudas económicas, en el 2017 a 2018 583 y en el 2018 a 2019 793 y en el 2019 al 2020 621 ayudas económicas. Es claro destacar que el inicio del periodo es a partir del mes de abril. Por eso veremos que en el 2020, en el transcurso de estos 3 meses que ha comenzado la pandemia, hemos entregado 46 ayudas económicas. Bien. Otra de los instrumentos y las herramientas son los subsidios. Como verán, los subsidios, hasta el año 2000, el Fondo Médico de Solidaridad contaba con 6 subsidios. Subsidio de fallecimiento, incapacidad transitoria, incapacidad permanente, fallecimiento de familiar a cargo, nacimiento y maternidad. Hasta ese momento el colegio acompañaba en esos momentos de la vida del colega. Al ingresar
una nueva gestión con otra mirada totalmente integradora, incorpora nuevos subsidios, como el subsidio de casamiento, el subsidio de trasplantes, reintegro de gastos de internación del colegiado, reintegro de gastos de internación de familiar a cargo, reintegro de matrícula por fines jubilatorios, lucro cesante por familiar a cargo, subsidios excepcionales, hijos con discapacidad diferente, prótesis, ayuda escolar con hijos de colegiados fallecidos o fallecidas, subsidio por inmunosupresión, residentes y concurrentes en rotación en el interior del país y residentes y concurrentes en rotación en el exterior del país. Emergencia y desastre y subsidio de puerperio y lactancia, que serían los últimos que hemos incorporado, y el último incorporado en los últimos meses, el subsidio por COVID-19. También cabe destacar el subsidio de emergencia sanitaria N1H1, que también fue otorgado en un momento de una pandemia como hoy estamos viendo. Bien, como veremos en este gráfico nos muestra el total de subsidios entregados en los últimos años. Los subsidios que se fueron entregando en los últimos años fueron alrededor de, en promedio, casi de entre 1.900 y 2.000 subsidios. Y en lo que va de este periodo que arranca en abril, como lo vemos, ya llevamos 534 subsidios. Bien, en esta diapositiva lo que nosotros tratamos de mostrar es que el subsidio de incapacidad transitoria, para poder adquirir este subsidio de incapacidad transitoria, el colega tiene que haber sufrido algún traumatismo o alguna cirugía, algún tumor, y haberse ausentado por más de un mes. En los últimos 5 años, como vemos, estuvimos rondando entre los 900 y 1.000 subsidios otorgados. En lo que va de esta pandemia ya llevamos 94 subsidios otorgados. Bien, otro subsidio importante en el cual podemos hacer hincapié fue, y que nos llamó mucho la atención, fue el subsidio de retiro de matrícula con fines jubilatorios. Como ustedes verán, el retiro de matrículas con fines jubilatorios tiene un promedio de casi 80 subsidios entregados, y en los últimos 3 meses ya hemos recibido 41 subsidios por retiro de matrícula por jubilación. Esto nos llevó a preguntarle a los colegas por qué se retiraban o se jubilaban, y muchos nos han respondido que esto de la pandemia les ha hecho pensar y quedaron con que le iba a costar mucho retomar sus actividades y decidieron jubilarse. Bien, otro de los subsidios que también surgió porque allegados colegas decían ¿qué hace el colegio con los colegas que tienen hijos con discapacidad? Bueno, y empezamos a recabar información, y cuando nos dimos cuenta había casi 100 colegas que tenían hijos con discapacidad diferentes, y se otorga un subsidio que es de característica anual. Bien, otros dentro de los subsidios, como para mencionar, veremos que tenemos subsidio de nacimiento, subsidio de maternidad, puerperio y lactancia. El subsidio de nacimiento, como verán, en los últimos años se ha incrementado, y lo mismo el de maternidad. El subsidio de puerperio y lactancia es un subsidio que es nuevo, hace 3 años que lo estamos otorgando, y este subsidio es un complemento para la médica que en esos meses de licencia, comúnmente que no puede ir a trabajar, es una ayuda muy importante. Bien, ¿qué le podemos decir sobre este subsidio de maternidad? Que la mesa directiva, por decisión, en este contexto de COVID, se aumenta el subsidio de maternidad de 2.750 pesos a 8.250 pesos. Esto le da un incremento
de casi el 300%, que sumado a los subsidios de nacimiento de 2.750 y puerperio y lactancia de 7.500, arroja un total de 18.500 pesos. Este subsidio también, lo que en este momento y lo que quisimos hacer y lo que la mesa directiva nos pidió que hiciéramos es acercárselo a la mujer embarazada o a la colega embarazada lo antes posible. Entonces, presentando el certificado de embarazo con fecha probable de parto y dándonos un CBU, automáticamente le tramitamos el subsidio y se lo ponemos a disposición en su cuenta bancaria. Bien, y acá les voy a comentar un poco lo que es el subsidio por COVID. Este subsidio por COVID surge en estos últimos meses debido a que nos consultaron y nos preguntaron qué está haciendo el colegio para los médicos que se contagian el COVID. Y bueno, creamos el subsidio por COVID que emitido en mayo hemos emitido 5 subsidios, en junio otros 5. En julio ya otorgamos 25 subsidios y en agosto ya han otorgado y ya han cobrado 7 médicos el subsidio y 15 ya están tramitados. Lo que me informan los empleados que hoy a la tarde, se han comunicado ya 12 médicos más y estaríamos ya cerca de los 70 subsidios por COVID para otorgar. Este subsidio solamente contempla a aquellos que tienen un contacto y es leve la enfermedad. Para los que tengan que requerir internación, tenemos un subsidio de otras características. Bien, los subsidios que se otorgan, como los subsidios a las médicas que sufren, a los médicos que sufren violencia, se hace una integración con el programa del PROAPRO y se le da una ayuda al colega. Esta ayuda contempla una asistencia psicológica y además se le da una ayuda económica, que esta ayuda económica comúnmente va de 3 a 9 meses. Lo que podemos decir es que en este último periodo, en este último tiempo, ya hemos otorgado 18 subsidios en el contexto de violencia que todos saben que sufrimos los profesionales. Bien. Los subsidios que estuvimos otorgando en este último periodo, y como para que tengamos un ejemplo en este gráfico, el subsidio de incapacidad transitoria por patologías, que se otorgaron desde el comienzo del aislamiento social preventivo obligatorio, están divididos en traumatológicos el 36%, oncológicos el 25%, psiquiátricos el 10%, el PROAPRO por violencia el 10%, neurología el 5%, obstetricia el 5%, inmunología el 3%, cardiología el 5%. Estas son las patologías que van prevaleciendo en el otorgamiento de los subsidios de incapacidad transitoria, que les recuerdo que tienen que tener un mes de licencia. Bien, el Colegio de Médicos, además de estar presente con el subsidio de COVID-19, en todo momento crítico, como lo que fue en la pandemia del 2009, por el virus del N1H1, de la gripe, se otorgaron 98 subsidios a los colegas afectados. Fue una pandemia que no fue de las mismas características a la que tenemos hoy, pero hubo 98 colegas que el colegio y el fondo médico estuvo al lado de ellos. Como todos sabrán, hace muy pocos días se cumplió el aniversario de lo ocurrido en Calle Salta, y en ese momento, apenas ocurrió el evento y el hecho, el Colegio de Médicos hizo un trabajo rápidamente epidemiológico y hizo un relevamiento de todas las manzanas alrededor del lecho de Salta y encontramos que
había 19 colegas afectados. De estos 19 colegas afectados, algunos le hemos dado ayudas económicas, otros le hemos dado subsidios, y a otros los hemos ido a asistir en los lugares donde estaban internados, porque estaban solos, y otros le hemos llevado hasta pañales y suministros, porque no, se le había destruido toda la casa y no tenían con qué afrontar esa situación, y tenían sus hijos internados. Así que en otros momentos difíciles de la vida, el Colegio de Médicos estuvo al lado de los colegas. Bien. Además de todas estas actividades relacionadas con los subsidios y las ayudas económicas, estas dos herramientas, estos dos instrumentos, también el Colegio de Médicos, a través de los certificados sociales o los certificados que le facilita a las distintas instituciones que tienen alguna dificultad para llevar adelante sus actividades. Entre ellos, aquí tenemos un listado de todos los beneficiarios, y ellos son beneficiarios de certificados gratuitos para poder llevar adelante sus actividades. Entonces, podemos nosotros ayudar también a otras instituciones. Bien, el compromiso institucional. El colegio está utilizando sus recursos humanos y económicos para la ayuda de sus matriculados en el contexto de la pandemia 2020, particularmente a colegas contagiados con COVID-19, patologías agudas y crónicas graves. Si bien los ingresos de la institución han disminuido considerablemente, desde el lugar que ocupamos seguimos ayudando al colega que nos necesita. Bien, en este poco momento que tuvimos y muy rápido tener que explicar, a veces es muy conciso y uno quisiera explayarse un poco más, hemos hecho un repaso desde el inicio de las actividades del colegio, pensando siempre en ayudar a sus colegas, y cómo en el transcurso del tiempo las distintas afecciones, las distintas vicisitudes llevaron a que el colegio esté al lado del colega continuamente. Bueno, desde ya le agradezco a todos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Tassi. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Mariana Fleischmann, a quien todos conocemos, no hace falta presentación, que nos va a hablar un poco sobre actividad laboral médica frente a la pandemia. Bienvenida, Mariana, gracias. Muchas gracias. Bueno, se me ocurrió que como esta era la tercera parte, digamos, de la charla o del momento que me tocó compartir con ustedes, cerrar algunas de las cosas que quedaron pendientes por lo poquito, porque teníamos poquito tiempo y preguntas que quedaron, que me fueron comentando durante la semana, sobre todo con respecto a lo que es el monitoreo de la seguridad, y que como esto tiene que ver con actividad laboral en tiempos de pandemia, entonces incorporé algunas de las cosas pendientes y agregué todos los riesgos médico-legales para que los veamos en la segunda etapa. Bueno, esta foto para mí ilustra lo que estamos viviendo hoy. A mí me está tocando, como les conté, liderar toda la actividad COVID en el Grupo Swissmedica. En este momento, al día de ayer, tuvimos 2.773 pacientes positivos dados de alta, o sea, estamos manejando un volumen muy alto. Esto hoy motivó una reunión del comité de crisis, porque la verdad que el incremento, a pesar de que el protocolo nos permite hoy egresar pacientes leves al domicilio con comorbilidades y mayores que antes no podíamos hacer, y esto estaba saturando mucho el sistema, nos encontramos con mucha gente enferma, con el equipo de salud cada vez con más bajas. Al principio teníamos muy pocos contagios, hoy se está empezando a sentir. Ahora les voy a compartir algunas cuestiones de problemas que estamos teniendo después del alta, con muchos profesionales que vuelven a tener síntomas o que quedan con síntomas persistentes y no pueden volver a trabajar, y esto está generando
realmente una situación compleja a la hora de conformar los equipos. Y en este momento tenemos 1000 pacientes, casi 1100 pacientes en seguimiento domiciliario, porque bueno, esta posibilidad de mandar a los pacientes rápido a la casa va de la mano, y por eso ahora vamos a hablar un poco de la telemedicina y de todo lo que uno tiene que poder generar en este momento para brindar seguridad en pacientes que egresan precozmente de la institución o que directamente nunca llegan. Nosotros hoy estamos hisopando los casos leves en el domicilio y ni siquiera llegan a tener una consulta presencial, ¿no? Aquellos obviamente que no tienen comorbilidades, que no tienen fiebre, que tienen síntomas menores, pero esto significa un estrés muy significativo del equipo de salud a medida que los casos, como les estoy contando, aumentan y son mucho más los que entran al seguimiento que los pacientes que salen, ¿no? Y entonces estamos en el momento donde el sistema se está empezando a saturar. Como les dije el otro día, el partido es largo, el resultado depende de muchas variables, pero una cosa que aprendimos en este tiempo es que todo lo que tiene que ver con la defensa, con reducir los contagios, era trascendente. Nosotros, como equipo de salud que estamos en el ataque, tenemos un límite de capacidad de camas, un límite de profesionales para atender los pacientes. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Y bueno, seguramente ustedes están teniendo iniciativas, y veo, ya vi algunas que hizo el colegio, decir, bueno, a ver, vamos a ir nosotros a las empresas. Entonces armamos planes de retorno al trabajo. ¿Qué hicimos? A todas las empresas que sus empleados están, digamos, tienen la obra social, estamos yendo al lugar de trabajo, haciendo videos. Ahora les voy a mostrar un videito, que es el que me quedó pendiente de la otra vez, ¿para qué? Para tratar de que el número de casos que ingresan, que es lo único que podemos controlar hoy, sea menor. Entonces tenemos que hacer un plan de contingencia, como decíamos la semana pasada o la otra, para el cuidado del equipo de salud, y al clasificar los riesgos, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que teníamos los riesgos propios de la pandemia, y dentro de los riesgos propios de la pandemia los clasificábamos en 4 grupos: los riesgos para el personal de la salud, que son los que empezamos a ver, y no llegamos a ver, porque bueno, no era el tema, los riesgos asociados al marco regulatorio, los riesgos médico-legales y los riesgos económicos. Entonces hoy incorporé también los riesgos médico-legales, todos los riesgos a los que hoy se ve sometido un profesional que tiene que trabajar en estas circunstancias tan particulares de emergencia sanitaria. Bueno, y una de los ítems más importantes de la charla anterior, que tuve que pasar bastante rápido y que me parecía que valía la pena detenernos, es en todo lo que significa el seguimiento del laboratorio de los profesionales de la salud. También del resto de los pacientes, pero en este caso es, bueno, a ver, ¿cómo hago el seguimiento del resto del equipo cuando hay un contacto estrecho de alto riesgo y yo lo tengo que mandar a aislamiento? ¿En qué momento lo hisopo? ¿Sirve hacer anticuerpos o no sirve? ¿Le pedimos PCR o no le pedimos? Y lo primero que tenemos que saber para esto es la curva, ¿sí? Entonces, nos llegan pedidos de profesionales, médicos, súper buenos médicos, que estuvieron en contacto el día anterior con un caso estrecho y quieren hacerse la PCR, cuando claramente la PCR, como veíamos la vez pasada, al momento del diagnóstico del compañero, la PCR va a ser negativa y los anticuerpos van a ser negativos. ¿Qué sabemos de lo que pasa después? Hoy estamos viendo mucha persistencia de PCR positiva, ¿no? Estamos viendo profesionales que se hacen negativos, vuelven a trabajar y vuelven a tener síntomas otra vez. Todavía tenemos 3 casos de profesionales, de médicos que negativizaron y al mes y medio hicieron síntomas y se les hizo una PCR y fue positiva. Si bien no está establecido que exista la reinfección, poco sabemos de cuántos de estos anticuerpos que nosotros dosamos son anticuerpos neutralizantes, o sea, cuántos de estos realmente nos defienden. Y entonces vemos, por un lado, los profesionales, sobre todo los cirujanos, queriendo tener la PCR, como decíamos, para operar, ¿no? Y entonces, bueno, saber que una PCR positiva no es sinónimo de contagiosidad, una PCR negativa no es sinónimo de que el paciente no tenga
no tenga COVID, por lo tanto no podemos usar la PCR para establecer cómo cuidarnos. Y saber que depende de muchísimos factores. Y con respecto a los anticuerpos, lamentablemente, hasta el 23 de abril no había una regulación internacional con respecto a la calidad de los test que se exportaban. Y entonces empezaron a circular muchos test que no estaban, no tenían el control regulatorio necesario del país de origen. Y entonces muchos de estos test hoy andan circulando en nuestro país. Entonces tenemos dos grandes grupos de test, entre que conocemos poco, encima tenemos métodos que no están validados, ¿sí? Los test rápidos sirven para evaluar grandes poblaciones, por eso se usan desde el punto de vista epidemiológico y los usa el Ministerio de Salud, pero no nos sirve para evaluar pequeñas poblaciones. Si nosotros queremos evaluar nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, como no tienen buena sensibilidad y buena especificidad, no nos sirven para evaluar qué hacer de pronto ante un brote adentro de la institución. Ahí tenemos que ir a la PCR en el caso del brote, y si después queremos evaluar la prevalencia o qué personal está protegido o creemos que está protegido porque desarrolló anticuerpos, tenemos que ir a los métodos cuantitativos. Pero dentro de los métodos cuantitativos tenemos el problema de que hay dos. Están los test de ELISA y la inmunoquimioluminiscencia. El test de ELISA en el caso de la IgM, tiene mezcla para mejorar la sensibilidad, mezcla de IgM con IgA. Entonces, esto le baja la especificidad. Y hemos tenido en muchas instituciones muchas personas profesionales con IgM positivo que resulta que en realidad no habían tenido COVID. Entonces, esto yo se los traigo porque tiene que generarnos una alerta de que en realidad la inmunoquimioluminiscencia, IgG, es el método que hoy nos garantiza anticuerpos neutralizantes a la hora de evaluar a un profesional y decir, bueno, a ver, ¿tiene o no tiene anticuerpos? Pero por otro lado, no sabemos por cuánto tiempo los va a tener, ¿sí? Aparentemente serían 90 días, tendríamos garantizados, digamos, los anticuerpos, y tenemos que ver a largo plazo qué pasa. Entonces, cada vez sabemos menos en relación a esto. Van apareciendo nuevas cosas y la verdad que estamos encontrando una tasa de profesionales a los que testeamos. Nosotros estamos testeando a grupos de profesionales que vuelven a trabajar para ver cuántos desarrollaron anticuerpos. Y estamos relacionando la mayor cantidad de profesionales con anticuerpos positivos. Cuanto más grave fue la enfermedad, cuanto más reacción inflamatoria tuvo, si tuvo neumonía, más probabilidades de que desarrollen anticuerpos. Pero muchísimos profesionales con enfermedad leve tienen anticuerpos negativos. Bueno, esto lo habíamos visto. Me quedó el videíto de la vez pasada que lo quería compartir con ustedes. Hicimos varios videos. Ahora ya se quedó viejo porque acabamos de subir el nivel de protección. Una cosa central es esto de ir evaluando a lo largo de la pandemia en qué momento se encuentra nuestra institución, nuestro lugar de trabajo o nuestra provincia, ¿no? Para ver cuándo tenemos que subir el nivel de protección. Ustedes van a ver en este video que nosotros al personal administrativo le dábamos barbijo no médico. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer esto, todavía la Capital Federal no estaba declarada con circulación comunitaria. Nosotros igual les pusimos el barbijo no médico, que como les contaba la charla anterior, tiene un nivel un poquito superior al barbijo, digamos, al tapaboca, ¿sí? Porque, bueno, lo entregábamos desde la institución, se mandaba a hacer, era bicapa con un filtro, no llegaba a cumplir el criterio de la tricapa y del filtrado de un barbijo quirúrgico, pero era un buen barbijo. Entonces, bueno, este pequeño se los comparto para que vean una forma fácil y risueña de capacitar al personal.
Bueno, circulando por todos lados, se lo mandamos por WhatsApp a todos los colaboradores y bueno, que lo seguimos haciendo ahora con diferentes videos, armamos ahora algunos de aislamiento en el domicilio, de cuidado de un familiar con COVID. La verdad que es desde el punto de vista visual, ayuda mucho a cumplir y a que tengamos adherencia. Bueno, con respecto a la actividad médica presencial, ¿se acuerdan que veíamos la diapositiva esto de la segunda oleada, de lo que es, digamos, de todo lo que sufren los pacientes no COVID con un sistema de salud o con nosotros, digamos, distraídos o concentrados en la atención de los COVID? Entonces, en algún momento uno tiene que empezar a hacer, obviamente, actividad en el consultorio y actividad programada, porque si no hay un retraso en el diagnóstico y en el seguimiento del resto de las patologías. Entonces, ¿cómo hacemos una vuelta segura al consultorio, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer un triage, hay que ponerse muy firme, y en esto las secretarias o el personal administrativo tiene que ser un aliado, no puede entrar gente sin barbijo, no pueden entrar acompañantes, hay que reducir la cantidad de personas en las salas de espera, salvo, por supuesto, acompañantes de niños o de personas con discapacidad. Tenemos que adecuar los turnos, demarcar el tránsito por donde circula el personal y por donde circulan los pacientes, poner barreras físicas en todos los lugares donde se pueda, ya sea con mamparas o con máscara facial para el personal administrativo si no tenemos posibilidad de poner mampara, aumentar la disponibilidad de puestos de sanitizantes, evaluar, no me acuerdo si charlamos del tema de los sistemas de ventilación, pero son una fuente de contagio, los sistemas cerrados, donde de pronto varios consultorios, por ejemplo, y una sala de espera tienen un sistema de aire que recircula. Antes creíamos que esto no se podía resolver, bueno, ahora aprendimos que haciendo un número X de filtrado, más de 20 filtrados y poniendo filtros EPA, que pueden ser portátiles, esto se puede resolver, y mucha cartelería. Para terminar con esta primera parte, telemedicina y pandemia. Bueno, tuvimos todos que aprender a hacer telemedicina, tuvimos que liberar todas las cuestiones de seguridad que nosotros teníamos y de limitaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, en función de poder brindar asistencia, bajamos los niveles de seguridad con respecto al resguardo de la confidencialidad, al marco regulatorio, pero no podemos dejar de tener en cuenta, ¿no?, que corremos riesgos con el tema de la telemedicina. ¿Por qué? Porque la telemedicina hoy se ha desbordado, estamos haciendo por momentos como demasiado por telemedicina, y tenemos que tener en cuenta los siguientes riesgos, ¿no? Los riesgos asociados a la comunicación, los riesgos asociados al pensamiento médico. ¿Por qué? Porque la realidad es que uno no tiene manera de revisar a ese paciente, entonces va a haber un límite en el seguimiento que se pueda hacer a través del teléfono, a través del WhatsApp o a través de un sistema formal de telemedicina. La confidencialidad de los datos y la intimidad del paciente, esto hoy lo hemos dejado de lado, normalmente es un tema que tenemos muy en cuenta en la telemedicina. La incertidumbre médico-legal, bueno, ahora lo vamos a ver específicamente en los riesgos médico-legales. Y, por supuesto, los riesgos asociados a la dignidad del trabajo, porque muchas veces este trabajo no es remunerado. Bueno, otro de los riesgos que tenemos en la atención es que estos pacientes, los pacientes COVID, tienen un deterioro súbito e imprevisto. Entonces, quizás nosotros mandamos un paciente un día 4 a la casa y sabemos que entre el día 5 y el día 7 es el momento donde los pacientes hacen súbito deterioro respiratorio y entran en insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, una forma que tenemos de diagnosticar precozmente esto es este sistema, que es el Score News, que ahora el Score News es un sistema de diagnóstico precoz de descompensación de pacientes en el piso, pero salió el Reino Unido, que es de donde surge este plan de diagnóstico precoz, armaron un news específico para el COVID, que toma otros parámetros, como por ejemplo el deterioro, el síndrome confusional agudo, ¿no? Y el deterioro o el aumento del requerimiento de oxígeno en piso. Entonces, uno puede establecer este sistema que cuando hay escasez de recursos, cuando somos pocos médicos para atender muchos pacientes, cosa que ya nos está pasando
en muchos lugares. Esta escala, que no requiere más que el control frecuente de los signos vitales y una forma particular de registro y tener un saturómetro, nosotros ahora, por ejemplo, lo implementamos en los pacientes en domicilio, los pacientes que se van al domicilio, pero se van con una neumonía, se van con su saturómetro. Entonces, hacemos la escala News con el paciente en el domicilio. Entonces, esta herramienta, hay un montón de otras, a mí me gustó traerles esta porque no significa no hay una necesidad de tecnología para poder desarrollarla, nos reduce un riesgo que es el riesgo del deterioro súbito del paciente fuera de un ámbito de los cuidados intensivos. ¿Qué otros riesgos médico-legales se suman a la pandemia y aumentan el riesgo que ya tenemos, el riesgo de infección que tenemos de los profesionales de la salud? Bueno, a esto se les suman los riesgos médico-legales asociados. Bueno, acá les traje algunas de las situaciones conflictivas, a ver cómo estoy de tiempo. 5 minutitos, ¿no? Estas son las situaciones conflictivas más frecuentes a las que nos vemos sometidos. Una es el incumplimiento de las medidas de aislamiento, aquellos pacientes que de pronto tienen criterio de aislamiento institucional y no se quieren quedar internados, o se van cuando uno les dice, uy, discúlpenme que no puse la batería a cargar y me estaba quedando sin batería. Bueno, les decía, estas situaciones, que en otro caso uno al paciente le haría firmar un rechazo terapéutico si es un adulto competente y no haría de ninguna manera una intervención policial, en estos casos hay que hacer la intervención policial porque es una violación al artículo 205 del Código Penal que establece que estos son delitos que violan la salud pública o que ponen en riesgo a la salud de la población, y entonces el derecho individual cede ante el derecho social, el derecho de la sociedad. Para esto se han establecido tribunales especiales que actúan bastante rápido. Nosotros hemos tenido que hacer varias denuncias. Entonces, bueno, cuando un paciente incumple con las medidas de aislamiento, ¿sí? Esto es de denuncia obligatoria. Lo mismo con el incumplimiento de la cuarentena. El equipo de salud tiene obligación de denunciar los incumplimientos de la cuarentena. A nosotros nos han denunciado por incumplimiento de la cuarentena por permitir visitas de más. Cuando ya estaba el decreto, nosotros al principio a las embarazadas las dejábamos que estén con el papá y una visita. Bueno, entonces tuvimos una denuncia porque circulaba mucha gente por el piso de obstetricia. Entonces, la realidad es que hoy uno tiene que restringir al mínimo las visitas, entonces permitir solo visitas en el caso de las mamás, porque esto está dentro de lo que es la ley del derecho, digamos, de los pacientes, el derecho de la mamá que va a dar a luz, de estar con un familiar querido que ella puede elegir, pero hay que restringir el ingreso de personas, salvo, y sobre todo en el caso de los COVID, salvo que ese paciente COVID necesite del cuidado, del acompañamiento porque tenga alguna discapacidad. Y en el caso que la necesite, tenemos que hacerle firmar a ese familiar, que no tiene que tener factores de riesgo, que tiene que ser menor de 65 años, un consentimiento informado donde se compromete a cumplir con las medidas de aislamiento, con el uso de los elementos de protección personal, que nosotros lo capacitamos en el uso de esos elementos de protección personal, que se los brindamos y que va a ser el mismo familiar o el mismo cuidador. Muchas veces la familia contrata a un cuidador. Bueno, todo esto tiene que quedar claramente redactado en un formulario de consentimiento informado. Nosotros redactamos uno para cuidador y uno para familiar. Otro grave problema, bueno, capaz que leyeron en el diario los protocolos que ahora estamos empezando a hacer, es la muerte en soledad, porque estos pacientes se mueren solos. Y al principio nosotros éramos muy estrictos y después entendimos que hay otro tipo de daño y que, por ejemplo, no poder hacer bien un duelo es una manera también de dañar. Entonces hoy muchas de las instituciones están armando protocolos para que la familia se pueda despedir del paciente COVID que está en una instancia terminal. Estoy cortita de tiempo. Otro tema es el papel, cómo manejamos el consentimiento informado, que hay un montón de consentimientos que uno tiene que hacer en los pacientes COVID, por ejemplo, todo lo que es el uso de tratamientos off-label. Bueno,
yo les había mostrado en la primera charla, la diapositiva del artículo 9 de la ley 26.529, que establece la excepción al consentimiento informado escrito en el contexto de una emergencia sanitaria. Entonces, pero tenemos que reemplazarlo de alguna manera. Lo podemos reemplazar. En el caso de los tratamientos off-label, cuando quien consciente es la familia porque el paciente no está en condiciones, podemos establecer una conversación telefónica donde brindamos la información necesaria de la familia consciente por teléfono, y nosotros registramos en la historia clínica. Si tienen un mail lo pueden mandar por mail y es mejor, nosotros le mandamos el formulario y nos lo devuelven poniendo que autorizan. Uno tiene que ir buscando maneras alternativas, pero el proceso de consentimiento tiene que seguir existiendo. Lo que vamos a reemplazar es el documento papel por documentos alternativos. En el caso de la clínica, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es poner un texto ya fijo que dice que este consentimiento no ha sido firmado, por el paciente, y que esto se reemplaza por un consentimiento verbal. Y esto queda documentado en la historia clínica. Para ir terminando, otro problema que tenemos son aquellos pacientes que no se quieren ir de alta, cumplieron con los días de aislamiento, pero los protocolos cada vez reducen más los días de aislamiento, tienen miedo de contagiar a su familia y no se quieren ir. Y entonces ocupan la cama de un paciente con neumonía de pronto que está esperando en la guardia. Bueno, son situaciones, les digo, bastante difíciles. Capaz que a alguno de ustedes ya le tocó vivir esto, quizás están todavía un poco menos saturados ustedes que nosotros en la capital, en Buenos Aires, pero esto es algo que pasa. ¿Por qué? Porque en general el paciente tiene terror de contagiar al familiar y lamentablemente, cumplido el plazo, el paciente se tiene que ir, y si no, nosotros también tenemos que hacer la intervención, porque ese paciente que se está quedando sin criterio de internación está privando a un paciente que está seguramente en la guardia, cuando uno está muy limitado de camas, como es la situación de Buenos Aires, de tener una cama con los cuidados necesarios. Y el último tema, y con esto los dejo porque ya estoy en tiempo, es el tema de la limitación de los recursos. Todavía hoy no lo hemos vivido, pero tarde o temprano vamos a llegar a esa situación, y cada institución debiera prever su plan ante la escasez de los recursos. Bueno, una frase para terminar. La pandemia impone el trabajo en equipo, pero cada uno en su lugar es único. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Como siempre, brillante y un aporte muy, muy interesante, muy valioso. Bueno, quería aclarar que quedó, lamentablemente, estaba programada abrir este encuentro con una conferencia de la senadora nacional María de los Ángeles Acnún, pero por razones de trabajo, razones de su trabajo, le fue imposible comunicarse con nosotros hoy. Por lo tanto, queda pendiente la conferencia, no va a faltar oportunidad del encuentro. Bueno, la próxima disertante es la doctora Alejandra Calabrese, que es asesora jurídica del FOSAP, es abogada, y nos va a hablar sobre la protección legal de los profesionales y de los equipos de salud en tiempos de pandemia. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches. Antes que nada quiero agradecer realmente a las autoridades del Colegio de Médicos esta invitación, especialmente a Romina, quien ha colaborado conmigo en estos menesteres técnicos que no son habituales, con las filminas, y a todos a quienes nos dan la apoyatura para poder realizar estos encuentros. Me toca participar en esta última jornada. Luego de haber participado como oyente en las 4 jornadas anteriores, hemos visto que disertantes de altísima valía nos han acompañado, entre ellos el ministro de Salud de la Nación, la ministra de Salud provincial, el intendente, el doctor Capielo, quien siempre nos hace recordar con sus anécdotas que la presencia de un buen sanitarista ayuda a una salud pública eficiente. También hemos tenido charlas interesantísimas con los psicólogos que colaboran con el colegio, tanto Alejandra como Gonzalo. Pero voy a remitirme especialmente a un compañero de trabajo, al doctor Picena, quien nos ha
hecho debatir, a centrarnos en una cuestión tan importante como es el rol del médico hoy. Si es villano, si es héroe. A mí, por una cuestión de labor profesional, me encuentra siempre viendo a los médicos en su labor de reprochados. Nadie inicia un pleito para agradecerle a un médico que ha estado bien en la atención que ha brindado para sí o para un familiar. Vamos a tratar en esta breve charla, donde veremos situaciones relacionadas con el COVID que nos ha desarticulado a todos, a nosotros como pacientes, como simples ciudadanos, calculo que a los médicos también. Prueba de ello es las idas y venidas que la Organización Mundial de la Salud ha tenido sobre distintas cuestiones, donde creo que el principal mensaje es la falta de certeza. Y esa falta de certeza hace que el médico deba estar cada vez más preparado para enfrentar lo que viene. Desde antes de la pandemia, hemos visto ya que la incidencia de reclamos en las distintas etapas ha sido de un médico cada 20 reclamado en los últimos 5 años. Y lo más importante es que el 80% de esos reclamos acaecieron o se presentaron en instituciones privadas, siendo el restante 20% en efectores públicos. Cuando hemos analizado estos números, ¿a qué nos ha llevado a concluir? En que en el efector público hay un plafón, un marco de seguridad que lo brinda todo el equipo médico, desde el residente de primer año hasta el jefe de residente y obviamente hasta ante el especialista que es su instructor. Y quizás eso en la institución privada está deteriorado y el médico, aún desde el primer año de su residencia, se encuentra solo para decidir. Me han pedido que hablara algo de praxis médica, de las fuentes de los reclamos. Yo creo que muchos de los médicos ya han asistido a innumerables conferencias o charlas donde se les insiste en cuáles son las fuentes de ese reproche. La negligencia, la imprudencia, la impericia, en fin, todo lo que tiene que ver con la culpa. Pero hoy, esta pandemia hará que nos encontremos con otras fuentes de conflicto, como el exceso o la ausencia de información, vinculados con la accesibilidad al sistema de salud, el ejercicio pleno de la autonomía del paciente, el cumplimiento de los protocolos emitidos por la autoridad sanitaria, que como sabemos son constantes, cambiantes y aparte circunscriptos a cada jurisdicción. Hoy, la pandemia nos ha llevado, como nos explicara el doctor Picena, a rechazar y aplaudir a los profesionales de la salud con el mismo ahínco. Todos hemos salido al balcón a aplaudir a los profesionales de la salud en general, no solo a los médicos. Pero a su vez hemos visto en los medios de comunicación cómo se les sugería que dejaran de vivir en determinado condominio o en determinado edificio. Es claro que la principal profilaxis que nos hacen llegar desde los infectólogos y los ministerios de salud para combatir el COVID es alejarnos, es perder esa cercanía necesaria. Esa es la profilaxis. Pero a su vez, ¿cómo hacemos con uno de los paraguas protectores para la futura demanda del médico, que es la relación médico-paciente? ¿Cómo se sostiene? Bien nos decía la doctora Flichman hace un rato, hablando de la telemedicina, que es una nueva forma que los médicos han tenido de acercarse al paciente. Esa telemedicina va de mano del teletrabajo, que será discusión de futuros encuentros. Pero el doctor Maglio, quien tuvimos el gusto que inaugurara la Casa de la Educación Médica hace ya muchísimo tiempo, y que era un médico que apostaba por la bioética, ha dicho que el paciente siempre necesita de la mano que cura. El paciente tiene hambre de piel, y hoy esa hambre de piel no se está presentando. En Santa Fe, recién ahora hemos tenido una pandemia ya instalada en cuanto a números.
con lo cual no hemos vivido este drama de la última cama, como tampoco lo ha vivido en sí todavía la Argentina. Pero este será un debate donde la bioética posiblemente se declare ausente, donde el principio de solidaridad se encuentre mutilado, donde se vulnere el principio de no dañar. Y estas ausencias, lamentablemente, no pasarán inadvertidas para el futuro y van a acarrear, estimo, gran parte de los juicios por responsabilidad. Para ello es necesario el haber cumplido con protocolos que van a ser impartidos por la autoridad médica y la presencia del equipo médico que en su conjunto avale la decisión que tomó cada uno de sus integrantes en ese momento. Entonces vendrá otra etapa que todavía no la conocemos, que será futuro, donde el Poder Judicial se dedique a evaluar qué ha hecho este médico, este equipo de salud, ante esta crisis del COVID. Pero ese juez que se va a empoderar y va a determinar si el médico actuó o no acorde a la Lex Artis, seguramente va a estar asesorado por un perito médico, que quizás juzgue a un colega y no haya estado expuesto ni en cuerpo ni en conciencia en la toma de decisión que tuvo presente ese médico, ese equipo médico en ese momento. El accionar médico durante la pandemia, sin duda, decíamos, será discutido desde la perspectiva de la bioética y de los derechos humanos. Ya nos explican muy bien Marisa Eisenberg y doctor Maglio Hijo, que asesoran a instituciones en Capital Federal como el Hospital Garrahan, que viene una etapa donde se va a hablar de la constitucionalización de los derechos. Ello va a implicar, sin duda, revisar todas las políticas públicas frente a los derechos y las libertades individuales. La pandemia frente a los recursos críticos, que es lo que hablábamos esto de la última cama, o como pasó en Italia, donde había que elegir a quién. La infodemia, que debe ceder ante el derecho a la información. ¿A quién informamos si el paciente está solo? Puede ser que el paciente no esté cumpliendo con los requisitos de salubridad mental para informarlo. El uso de datos sensibles versus el derecho a la privacidad, la discriminación versus el reconocimiento de grupos vulnerables. Estos dilemas seguramente van a generar la mayoría de los reproches médicos en el futuro. España, que nos precede en estas cuestiones, porque ellos ahora van posiblemente, y según dicen los expertos, ante el segundo rebrote, ya se está debatiendo con los coletazos del primer brote. Y la Asociación Española de Derecho de la Salud, presidida por el doctor de Loredo, coincide en que estos serán los ejes o la vedette de los próximos reclamos. Pero volviendo a los números anteriores, números de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, y que, reitero, son anteriores a la pandemia, porque los de la pandemia los veremos quizás en una futura charla dentro de un par de años, llevan a que las especialidades que tienen intervencionismo como cirugía general, obstetricia, ginecología, traumatología, neurocirugía, acaparen el 85% de los reclamos, siendo el 15% restante correspondiente a médicos que realizan especialidades sin intervencionismo o que persisten sin ningún tipo de especialidad. Pero este porcentual, como digo, posiblemente encuentre su variación en referencia a prestaciones intrapandemia, que ignoramos cuáles serán las que merezcan reproche y que se ventilen en escenarios judiciales. Pero no podemos dejar de advertir que la medicina se ha judicializado. ¿Y qué hacemos? ¿Nos asustamos? Creemos que no, que el médico debe estar preparado para ese embate. Debe tratar de prepararse lo máximo posible para exonerarse ante un reproche, para demostrar que su conducta es acorde a la Lex Artis. Y esa conducta no puede ser presumida, sino que debe ser probada con la documentación médica, con las historias clínicas, con las testimoniales, con todo lo que resulte pertinente. Les comento, nosotros todavía tenemos en el estudio
3 casos de gripe A que han ocurrido hace bastante tiempo atrás, que aún no han sido dirimidos con sentencia judicial. Eso nos ha llevado a que la única forma de exonerar al médico sea demostrando que el médico ha cumplido acabadamente con los protocolos que la autoridad sanitaria en ese momento le exigía. Por eso digo que los escenarios son ante cada hecho distintos. La pandemia va a generar seguramente nuevos escenarios de litigios y el médico se expone, va a ser expuesto a juzgarse por errores o negligencias en pacientes con COVID, o sea, en el tratamiento en sí, en aquellos que perdieron la chance por enfermedades preexistentes. Acá surge un poco también las atenciones por telemedicina. Se les va a endilgar a los médicos las faltas u omisiones que a veces, lamentablemente, son resorte de las instituciones, como sobrecargarlos, no darles las medidas necesarias para evitar el contagio entre el personal sanitario y con el paciente. Me parece que serán tiempos nuevos donde el médico deberá nuevamente ponerse de pie ante la institución médica y ante el hospital público, o sea, la institución pública o privada. Lo mismo que ocurre cuando al médico se le endilga un contagio por infección que ha sido fruto de un accionar sanatorial y no médico. En esos casos, el esfuerzo debe ser doble para demostrar que el sanatorio no ha cumplido con todas aquellas ordenanzas o disposiciones que tenía a su deber. Y sin embargo, se le endilga al médico la responsabilidad por esa infección, que claramente es hospitalaria. Un tema que, para hablar de responsabilidad y de coletazos en los derechos de los médicos, es el pluriempleo, y eso implica claramente, según uno puede hablar con los médicos que vienen a las consultas, una orfandad ante la enfermedad. Ante el propio COVID, el médico se encuentra en situación de orfandad. Los médicos, como casi todos los que somos profesionales liberales, muchos de nosotros nos encontramos sometidos a nuestra propia suerte. La mayoría somos cuentapropistas, por así definirlos. Y los médicos suelen tener este picoteo, estas atenciones en diferentes efectores. Muchos de ellos no gozan de un sueldo, no tienen un empleador que generalmente es público. Si lo tuvieran, ellos pueden gozar de un aguinaldo, de vacaciones, de licencia por enfermedad y de cobertura por accidentes y enfermedades profesionales. La Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia, al COVID como pandemia. Eso ha hecho que aquí, decretos, declararan al personal de salud como esencial y, por ende, exento de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para los trabajadores de la salud, se considera, y esto es importantísimo, que la enfermedad COVID guarda una relación directa de causalidad e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre lo contrario, poco probable, y que rige hasta 60 días esta presunción de que un decreto diga que se finalizó la pandemia. Decreto que ya sabemos va a ser emitido luego que la Organización Mundial de la Salud diga que cesó la pandemia. Pero esta protección es para los trabajadores inscriptos, cosa que no ocurre con el resto de los médicos. Pero aquellos médicos que facturan por su trabajo, como decíamos, no están alcanzados por esas protecciones ni tampoco por el pago de honorarios caídos. Es por ello, como bien explicó Darío Tassi, que el colegio trata de brindar y con el máximo esfuerzo posible contención a todos sus colegiados frente a esta pandemia. En cuanto a la cobertura de los médicos que detentan por praxis médica, y en referencia especial voy a hablar de lo que conozco, de la compañía que asegura a los adherentes al FOSAP, Federación Patronal, las acciones de los médicos durante esta pandemia están amparados por la póliza contratada y no merecen ninguna mengua en cuanto a su protección. Amén de ellos, en un esfuerzo del colegio juntamente con la compañía, se los ha bonificado como parte del importe que abonan durante los últimos 3 meses. Y para terminar, la Organización Mundial del Trabajo ya se ha ocupado en abril del 2020 de los trabajadores de la salud y ha publicado:
La seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de la salud es fundamental para que puedan hacer su trabajo durante esta crisis. Su protección debe ser una prioridad. La disponibilidad de equipos de protección personal es crítica, como así la capacitación y educación sobre cómo usar dicho equipo correctamente. Además, las pruebas para detectar la infección por COVID deben estar disponibles para los trabajadores de la salud lo más ampliamente posible, para adoptar tanto la salud de los trabajadores como la de la seguridad del paciente. En realidad, voy a terminar diciendo que además de la seguridad y salud en el trabajo, debe abordarse otros términos y condiciones de empleo como la protección social, la remuneración, los periodos de descanso y los arreglos de tiempos de trabajo. Ese es el gran desafío de todas las instituciones y de los médicos en sí. Buscar la protección, no solo en tiempos de pandemia. Vendrán tiempos donde se va a judicializar todos sus accionares. El colegio siempre va a estar apoyándolos para tratar de que esos embates tengan el menor de los éxitos. Esperamos que ustedes mismos como colegas puedan hacerlo también entre sus propios colegas. La solidaridad será la clave en los próximos tiempos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Calabrese. Y vamos a escuchar ahora al doctor Aníbal Gentiletti. El doctor Gentiletti es médico cardiólogo, es secretario técnico del colegio y nos va a hablar sobre un tema sumamente interesante que es la atención médica virtual. Una opción médica real, posible, vino para quedarse. Bueno, lo dejamos al doctor Gentiletti. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Saludo he visto ahí que están conectados amigos y colegas haciendo un gran esfuerzo. Es viernes, son las 20:30, así que a todos agradecerle por la predisposición y el aguante que nos hacen para formar parte de esta audiencia, que al cabo de estos viernes ha sido verdaderamente numerosa, y felicitar a la Comisión de Gestión de Riesgo y Calidad en la Atención, porque verdaderamente han generado un curso maravilloso con disertantes de altísima jerarquía, que lo que nos ha generado es la gran convocatoria de colegas, amigos y toda la comunidad médica que estuvo pendiente de estos encuentros de viernes por la tarde, viernes por la noche, que a todos se nos hace difícil, pero que bueno, la mayoría de nuestros conocidos, amigos y demás colegas de toda la comunidad han estado allí detrás aprovechando a cada uno de los disertantes. Muy bien. Bueno, si nosotros hablamos de telemedicina y hacemos una búsqueda en un simple buscador como es Google, cualquiera de nosotros puede poner la palabra telemedicina en salud y darse cuenta, o telemedicina y salud, y darse cuenta que en 48 segundos tenemos alrededor de 6.080.000 resultados que nos hablan del tema. Y más aún, si lo hacemos en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, en el PubMed, y ponemos introducción a la telemedicina y filtramos por los últimos 2 años, tenemos alrededor de 2.000 resultados de artículos publicados en revistas de alto impacto, algunos de ellos gratuitos y otros pagos, que se refieren a la atención médica a través de cualquier plataforma o lo que sería la atención médica virtual, con cualquier dispositivo, PC, lo que después vayamos a conocer, que sabemos que están en uso hoy por hoy. Y si filtramos aún más la búsqueda, poniendo la palabra COVID-19, con lo cual estaríamos hablando desde enero hasta estos tiempos, nos arroja más o menos unos 700 a 800 resultados de lo que sería la aplicación de la telemedicina o la atención médica virtual durante esta pandemia. Nosotros, desde el Colegio de Médicos, venimos trabajando con este tema hace algunos años por consultas de profesionales, por algunas instituciones que querían poner en marcha algún dispositivo de atención de este tipo, y venimos interiorizándonos en el tema, como digo, desde hace algunos años, y veníamos viendo un crecimiento muy lento, pero progresivo, siempre crecimiento. Lo que notamos en el último tiempo es una tremenda disrupción en todo esto, y como lo dijo la doctora Flichman hace algunos minutos, esto ha crecido exponencialmente, casi sin ninguna regla de control, porque ha sido la forma de atender a nuestros pacientes en forma distante, sin que ellos acudan a la institución médica. Si nosotros definimos telemedicina como lo hace la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que es la prestación de servicios de medicina a distancia,
y para su implementación se requieren las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como lo van a ver abreviado en muchos lugares como TICS. La palabra telemedicina viene del griego tele, que significa distancia, y medicina. Y esto puede ser algo tan simple como dos profesionales, como lo hacemos día a día hablando con nuestros colegas o discutiendo por teléfono, por WhatsApp, consultas, diagnósticos, y poder llegar hasta, en algunos casos, con otras herramientas diferentes, realizar cirugías a distancia en tiempo real. La telemedicina, en resumen y al final de cuentas, es tener información segura y suficiente para poder tomar decisiones médicas a distancia. Esa es la definición más sencilla y simple que nosotros podemos dar. No nos imaginamos, pero desde el año 50, los famosos VIP o radiomensaje que nos hacían comunicar en las instituciones médico-asistenciales con algún sector del hospital, allí arranca toda esta historia, y era inimaginable que tiempo después se podían generar imágenes, mensajes de imágenes o de voz, y en el año 1992 es cuando se emite el primer SMS. Hoy en el mundo, en la actualidad, se transmiten más de 20 billones de mensajes en todo el mundo cada día. Obviamente que todo esto se ha generado por el gran desarrollo de los teléfonos inteligentes o smartphones. En un estudio reciente en el Reino Unido se demostró que el 99% de los médicos usa celulares inteligentes, y en nuestro país, por una encuesta que realizó el INDEX en julio del año 2015, hay aproximadamente 40 millones de teléfonos celulares, alrededor de 1.17 por individuo. No cabe la menor duda que el desarrollo de la tecnología de las telecomunicaciones es lo que nos ha permitido comunicarnos con nuestros pacientes, y más aún en este periodo de pandemia. Pero ¿cuáles son las posibles aplicaciones que nosotros tenemos de la telemedicina? Bueno, lo que hablábamos recién, lo que es teleconsulta y teleasistencia, todo lo que son la lectura o la visualización de estudios diagnósticos a distancia, todo lo que es formación médica continua a través también de diferentes tipos de plataformas, se puede realizar rehabilitación también a distancia, la telecirugía en tiempo real, que lo dijimos recién, pero uno de los puntos que más valor va a adquirir a través del tiempo es lo que se llama telemonitorización. Con el envejecimiento de la población a nivel mundial, nosotros estamos viendo que todos estos dispositivos que nos transmiten en forma diaria por diferentes plataformas a nuestros dispositivos móviles o PC o donde la podamos recibir, nos dan informaciones precisas de presión arterial, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria. Vamos a saber hasta si el paciente se levantó, si permanece acostado, cuál es su nivel de glicemia. Es decir, en el mundo todo esto está apuntado para tener algo más que una atención médica virtual, y que es la telemonitorización, y poder entonces acercar a los adultos mayores, que van a ser el gran tema de consumo de todo lo que es la asistencia médica en el futuro, poder acercarlo lo antes posible y tratar de paliar su problema lo más tempranamente que se pueda. Sobre el tema de la atención médica, ya existen en el mundo un sinnúmero de sociedades científicas que están detrás de la regulación de todo esto y que nos van formando sobre el tema de cómo llevarlo adelante, y así en el ámbito que a nosotros nos toca es la Asociación Iberoamericana de Telesalud, como los españoles tienen su Sociedad Española de Informática en Salud, como tienen los americanos su sociedad internacional también, los brasileros tienen su propia sociedad de telemedicina. Es decir, esto no es algo que estamos viendo que aparece ahora por la pandemia, es algo que viene con un crecimiento constante, continuo, siempre en ascenso desde hace muchos años, y tiene que ver estrictamente con el crecimiento que tienen todos los que son los elementos de las tecnologías de las comunicaciones. Obviamente que explotó con esta situación, ver una sala de espera tan vacía como esta, y todo esto es consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, y la gente ya no quiere acercarse a los consultorios médicos. Tenemos también datos de nuestro país, y sabemos que es un estudio reciente de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre 2.542 pediatras encuestados. El 77% afirmó que utiliza aplicaciones de mensajería para comunicarse con sus pacientes, resultando el WhatsApp una de las herramientas más utilizadas para tener información de ida y vuelta o el feedback con sus pacientes. Me gustó mucho poner este gráfico, que allí pueden ver de dónde fue tomado.
lo tomé desde esa página que hace referencia a un grupo de oftalmólogos y dividió todo el periodo de pandemia. ¿Y por qué les cuento esto? Porque se estableció la fase 1 cuando todo empezó en las primeras 2 semanas como un periodo de negación. Llamamos a la fase 2 de pánico, que fueron las 2 a 3 semanas siguientes que nos empezamos a quedar en nuestras casas, o lo que fue el shock, lo que nos generó el miedo. Y pasado toda esa situación que fuimos entendiendo que era lo que nos pasaba, y que todavía, diría yo, parte de ella la estamos transcurriendo, es la fase de aburrimiento. ¿Qué sucedió allí o qué pasó con la mayoría de los profesionales en todo el mundo? Empezaron a pensar cómo comunicarse con sus pacientes, cómo generar contenido, cómo tener contacto con todos ellos, cómo capacitarse y cómo tener un feedback con sus pacientes. Y esa es la parte, digamos, que se le dio un gran uso a esto y fue a donde más la mayoría de los profesionales, y me consta por amigos, conocidos y todos, que fueron en búsqueda de alguna de estas plataformas para tener contacto y poder atender las demandas que tenían de sus pacientes, o los contactos telefónicos, o a través de los hospitales o sanatorios donde trabajan, que pedían la asistencia de ellos. Si uno de nuevo se va a los buscadores, hay una enorme oferta de cómo utilizar este tipo de plataforma, de cuáles utilizar, cuáles son las formas de pago, qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos conectar, forma de pago, de descuento. Es decir, hay una enorme oferta de todas las instituciones que han desarrollado en el último tiempo, sobre todo, la posibilidad que cada uno de los profesionales en todo el mundo, pero fundamentalmente en Latinoamérica y en nuestro país, han explotado la cantidad de ofertas que nos llegan por propaganda en las redes sociales para poder tener contacto con nuestros pacientes. ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas informalmente? Las que ustedes ven allí. Se ha optado por el Zoom, se ha optado por Skype, por Hangouts y por WhatsApp. Esas son, diría yo, las más utilizadas hoy en día para poder comunicarnos y realizar una consulta remota. Entonces, estamos ante algo nuevo, algo que verdaderamente es posible que haya venido para quedarse, y que para nosotros, por lo menos en nuestro medio, es bastante nuevo, y estamos tratando de entender cómo funciona todo esto y de qué manera lo podemos hacer para llevar adelante nuestra tarea como consultores, como darle respuesta a nuestros pacientes en la atención médica, y también ver cómo se nos retribuye ese acto médico que llevamos adelante a través de nuestro teléfono inteligente o nuestra PC. En todo esto, si uno ve la realidad en el mundo, los más avanzados son los países escandinavos, así como Canadá y Australia, que ya tienen muchos años en todo esto y vienen trabajando profundamente con muchísima normativa alrededor de todo el manejo. ¿Cuáles son las ventajas de realizar las consultas a distancia? Bueno, es una forma de comunicación rápida, efectiva, económica. Se utiliza a través de dispositivos accesibles como smartphone, tablet o PC. Mejora estándares de seguridad y atención. Todo esto cuando esté reglamentado, seguido, existan las formas de alerta, de tener verdaderamente datos precisos de lo que le pasa al paciente. Ofrece respuestas efectivas para cuestiones administrativas, todos los que son turnos, poder pasar o recibir un método complementario y que uno lo pueda tener en forma instantánea sin que el paciente espere 1 o 2 semanas para poder tener acceso a su médico. Se pueden reducir gastos y ahorrar tiempo, sobre todo si hablamos de pacientes mayores que tienen un cuidador, que tienen que trasladarse. Es decir, desde ese punto de vista arroja muchísimas ventajas. Favorece consultas e interconsulta entre jurisdicciones o localidades alejadas. ¿Cuáles son las desventajas? Lo dijo la doctora Calabrese, algo también esbozó la doctora Flichman. Limitan el encuentro personal en esa relación, en ese aspecto esencial y necesario del proceso de escucha activa y comunicación efectiva. Empobrece la comunicación, el lenguaje y la exaltación de datos y minimización de lo que sería la clínica del paciente. Puede socavar la confidencialidad, los datos y la intimidad del paciente, y puede generar riesgo de comprensión equívocas, y ustedes saben y lo viven a diario cuando mandan un mensaje por el autocorrector de cada uno de los dispositivos. No está claro también, y lo mencionamos como desventaja, cuál es la jurisdicción que determine la responsabilidad de cada uno de nosotros actuando como médicos a distancia. ¿Qué podemos realizar? Consultas de diferentes regiones del país,
donde muchas veces la persona que nos va a atender no pertenece a la jurisdicción donde vivimos. Y también como desventaja tenemos que mencionar que requiere de infraestructura y capacitación técnica, que eso puede generar alguna incertidumbre médico-legal por la ausencia de algún marco regulatorio. Si nos ponemos a ver y pensamos si hay regulación, creo yo, en mi búsqueda y en los contactos que tengo con muchos de los colegas, está bastante acotada hoy la regulación porque el gran avance tecnológico va a una velocidad muy superior a lo que son las leyes regulatorias. Pero sí podemos traspolar o llevar a lo que sería la atención médica virtual muchos artículos que existen dentro del Código Civil y Comercial y que tienen que ver con la Ley de Derecho de Pacientes, de Historia Clínica, de la firma digital, muchos de todos estos temas de estudios que el Colegio de Médicos, a partir de esta pandemia y con el desarrollo abrumador de todas las ofertas de telemedicina, ha creado ya hace algunos meses una comisión de estudio que se llama Salud Digital, compuesta por colegas experimentados en todo esto, que están analizando cada una de todas estas situaciones que venimos mencionando para poder dar una respuesta en un tiempo en un tiempo corto, ¿no es cierto?, a cada una de las situaciones que los colegas a diario nos plantean de cómo poder trabajar con estas herramientas y sobre todo lo que se genera diariamente e innegable cómo se recibe tras la realización de una prescripción médica, por un estudio, por una receta, cómo se recibe tras ese acto médico, tras esa respuesta que damos, tras esa receta que emitimos, cómo se recibe el pago de esa consulta. Así que estamos involucrados en todo esto, firmemente trabajando en todo, analizando cada una de las posibles situaciones que se vayan generando con un grupo de expertos que están trabajando y que seguramente tendremos novedad en un corto lapso. Muy bien, ¿qué debemos tener en cuenta? Fundamentalmente lo que decíamos recién, los problemas relacionados a la prescripción de medicamentos. Los proveedores de telemedicina deben conocer las reglas, las regulaciones, las restricciones de cada jurisdicción, ya que se pueden realizarse consultas y recetas desde diferentes regiones del país y donde el médico no se encuentre inscrito en la matrícula, en el caso como, por ejemplo, que alguien de Provincia de Buenos Aires haga una atención médica virtual a un ciudadano de Rosario, donde debiera estar esa persona matriculada en la segunda circunscripción. Bueno, todo este tipo de cosas seguramente en un corto lapso vamos a tener respuesta, vamos a poder dar por lo menos algunos lineamientos de cómo seguir adelante. Hay varias instituciones hermanadas con el colegio que también están trabajando en todo esto. Yo creo que se va a encontrar una salida. Hay leyes, como se mencionó recién, dentro del teletrabajo seguramente puede haber apéndices para el manejo de toda esta atención virtual, pero como conclusión quiero decir que la normalización de la telemática sanitaria se dirige a cubrir aspectos de terminología, codificación, formato, mensajes, historia clínica electrónica, registros médicos. No se puede obviar que una atención por la plataforma que sea no quede respaldada por una historia clínica electrónica. Eso es lo que nos va a respaldar, como lo decía hace poquitos minutos Alejandra, para poder llevar adelante cualquier problema médico-legal. Los factores que hay que considerar se encuentran en el desarrollo de las normas, de los protocolos de trabajo, la aceptación por los profesionales médicos, el desarrollo de modelos de explotación y financiación que sean sostenibles, organización y gestión en los servicios, aspectos legales, intimidad, seguridad, confidencialidad y adecuación al cambio tecnológico y a la evaluación de los sistemas. Todo eso debe tenerse muy en cuenta. En la parte del título de nuestra charla que decía si vino para quedarse, mi respuesta es que sí. No se puede imaginar una sanidad del futuro sin una presencia creciente de soportes de este tipo, telemático y de telemedicina. Existe un potencial importantísimo en el desarrollo de equipamiento para monitorización personal y muy particularmente para los enfermos crónicos, que lo dije al iniciar mi charla. Y los desafíos del futuro, entiendo yo que con los rápidos avances tecnológicos, la telemedicina será más fácil y ampliamente aceptada en los próximos años, a pesar de que hay resistencia por algunos grupos, pero que la integración va a ser exitosa. La estructura de salud existente necesitamos desarrollar políticas y pautas para llevar adelante este tipo de este nuevo trabajo.
y creo yo que las direcciones y los desafíos futuros podrían ser esto. Creación de una autoridad reguladora que podría estar a cargo del Ministerio de Salud Provincial junto al Colegio de Médicos, un formato estandarizado de información para paciente y formulario de consentimiento, o sea, el paciente debe darnos nuestro consentimiento de que se va a atender por esta modalidad y puede entrar y salir de esta modalidad cuando él quiera. Tiene que haber cursos obligatorios de telemedicina para todos los estudiantes de medicina y cursos de actualización para médicos y personal técnico que podría estar a cargo del Colegio de Médicos. Debiéramos tener muchísima responsabilidad por la privacidad, confidencialidad y seguridad de la información y el tratamiento del paciente. Acreditación de licencia de médicos que usen la telemedicina, podríamos tener un registro en el Colegio de Médicos. Desarrollar la confianza tanto del paciente como del médico distante y pautas claras para el seguro de la teleconsulta. No menor es la estandarización de los equipos y los teleservicios con controles periódicos, leyes de telemedicina para almacenamiento y acceso de la información, personal dedicado a gestionar el servicio de telemedicina, establecer una unidad de telemedicina en cada hospital para el manejo centralizado, mantenimiento y actualización periódica de hardware y software. Creo yo que los desafíos más importantes van a ser el cuidado de los adultos mayores, que hoy en el mundo consumen el 70% de los recursos del sistema de salud, y aquí es donde tenemos que estar encima de cada uno de ellos para tratar de contribuir a reducir la saturación en los hospitales y en los centros de salud. Y voy a terminar con esta frase: ni tecnofobia ni tecnolatría, en términos aristotélicos el justo medio, ser amos de la tecnología y no sus esclavos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que han colaborado para el desarrollo de estas conferencias de estos viernes, a toda la audiencia que estuvo allí detrás y a toda la comisión directiva del colegio que hizo posible que esto lo podamos desarrollar y llevar adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, el objetivo de estas charlas fue de alguna manera hacer foco en los diferentes aspectos alcanzados en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Acercarnos, compartir experiencias, cuidarnos, acompañarnos. Y bueno, les damos gracias a los disertantes de los 5 encuentros que tuvimos. Y ahora le voy a ceder el cierre de las conferencias a la presidenta del Colegio de Médicos, a la doctora Prigioni. Buenas noches. Gracias, Patricia. Bueno, hemos llegado al final de este ciclo de conferencias online. El equipo de salud frente a la pandemia, cómo cuidan las autoridades al personal de salud. En primer término, tengo que agradecer realmente el esfuerzo que ha hecho la Comisión de Calidad y Gestión de Riesgo y Seguridad del Paciente, donde sus integrantes que han estado coordinando acá, el doctor Traglia, la doctora San Miguel, la doctora Mangupli, fueron los que comenzaron con esta idea de llevar a cabo este curso online, que nos pareció fantástico. Y han tenido el gran esfuerzo de llevarlo adelante, por supuesto, con todo el equipo de informática y de secretarios del colegio para que se pueda llevar a cabo esta transmisión, digamos, online, que jornada tras jornada fuimos mejorando. Y por supuesto tengo que agradecer a los excelentes oradores, expositores que hubo a lo largo de estos 5 viernes. Desde el ministro de Salud de la Nación, la ministra de Salud de la provincia, la senadora provincial, el intendente de la ciudad, exministros, oradores de Rosario y oradores de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron la generosidad de compartir su tiempo y sus conocimientos para todos los colegas. Creo que, como decía recién el doctor Aníbal, que la tecnología vino para quedarse, pero el tema de la pandemia, el tema del COVID-19 también vino para quedarse, con muchos protocolos y muchos cambios que van a quedarse en la forma de trabajar, en la forma de trabajar en equipo, en la forma de trabajar con los cuidados de protecciones adecuados, en la forma de convivir con esta enfermedad hasta que haya alguna vacuna, pero va, por lo menos lo que vamos viendo, va a llevar
una normalidad de 1 o 2 años de esta convivencia con el COVID. Y hace unos minutos también escuchaba a la ministra de Salud, la doctora Martorano, dando el informe del día de la fecha. Por supuesto que venimos con récord día tras día en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, y en donde recalcan esto, el cuidado extremo de cada uno de nosotros, el cuidado del barbijo, del tapaboca, que tiene que ser una normalidad que vino para quedarse, como es lo que estamos diciendo en estas charlas, el distanciamiento y el lavado de las manos. Son 3 cosas que las vamos a tener por lo pronto en los próximos meses y en los próximos años, incluido en nuestra vida. Creo que si podemos, vamos a seguir viéndonos en otras jornadas virtuales. Estamos tratando de contactar a algunos expositores con temas nuevos, así que no los demoro más, los liberamos, ya es un viernes bastante tarde, y muchas gracias por su presencia y acompañarnos todos estos viernes.